¿Cómo andás? Muy bien, bienvenida Cristina, para que estamos grabando. Ahí está, grabando. Bueno, bienvenida Cristina, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un gusto de verte por este sistema virtual que es muy inusual. Nos estamos acostumbrando, ¿no? A esta nueva realidad. A esta nueva comunicación. O Bueno, sea, tenemos que cambiar muchas frases de lo que decimos, la importancia de la relación de paciente, médico, de estar juntos, de verlo, de palpar laringe, no se puede hacer nada no de se puede, eso. ¿no? Bueno, el otro día hablábamos con Juliana Codino y hablábamos de eso, ¿no? De los desafíos que se le va a presentar al profesional nuevo, tanto médico como los fonos, para poder hacer uso de las herramientas que conocía antes, ¿no? ¿Cómo nos vamos a tener que ir adaptando? Sí, porque es muy complicado hoy en día, estás tratando un paciente o viendo un paciente en línea y no podés ver las cuerdas vocales o los pliegues vocales, qué es lo que pasa con la laringe. Y Básicamente, bueno, bueno. básicamente, salvo emergencias, entonces las podés ver y entonces ahí trabajás con lo que viste si seguís andando, pero se complican la forma de trabajo, es un Pero desafío muy grande hoy en día. Pero creo que siguen existiendo de todas maneras algunas, ustedes están, ¿no? De alguna manera yo le digo a los pacientes que no pierdan el contacto con sus fonos, porque la fonoterapeuta está como entrenada, más allá de lo esencial que es ver el pliegue vocal para nosotros a la hora de trabajar, ustedes están como entrenadas para poder ir evaluando las voces con el oído, ¿verdad? A nivel perceptual, sí, totalmente, pero el problema es que todavía las calidades de voces o el equipo que los pacientes pueden tener no es el mismo equipo que vos tenés Y o eso, que uno puede tener. y eso generaría un Entonces, los sonidos, inconveniente. Ahí te perdí un poquito, a ver. también, ¿no es cierto? No son buenos. Pero bueno, se puede trabajar. Se hacen coros virtuales, se puede hacer música Claro. en forma virtual. No es Sí. lo mismo, ¿no es cierto? Pero se puede hacer. O sea, querer es poder. Cristina, bueno, primero agradecerte, decirte antes que nada que vos sabés que estamos en la Argentina hoy celebrando el Día de la Fonoaudiología y un poco robarte este ratito, agradecerte que te tomás, estás allá una hora antes que nosotros, que te tomás un ratito para conversar con nosotros y era una manera de homenajearte y de desearte primero feliz día y para todos los que nos gusta esta profesión que tienen ustedes y los que trabajamos en conjunto con muchas fonoaudiólogas, es como, bueno, una posibilidad de saludarte y de felicitarte por todos los logros que has tenido a lo largo de tu carrera, que han sido tantos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Lo mismo felicito a todas mis colegas de Argentina, de toda Sudamérica. Eh, Acá no es el Día del Fonoaudiólogo en Estados Unidos, pero sin embargo uno está feliz y proud, eh, Orgulloso. orgulloso de la profesión que tenemos en las manos. ¿Y cómo Es ves, una profesión, la, ¿cómo? cómo ves a lo largo de todo este tiempo que evolucionó la profesión y cómo la ves hoy desde la distancia? ¿Cómo nos ven a la profesión en la Argentina? ¿Cómo la sentís? Mira, ¿sabes? Hay algo que yo estoy muy orgullosa. Yo me formé en Argentina. Tengo dos carreras hechas. Mi primer carrera es la música, lo que me llevó a la fonoaudiología. Iba a ser medicina, pero la medicina me sacaba mucho de la música y entonces la dejé. Hice el primer año de medicina y siempre quedó en mí esa parte de la relación médica de las ciencias. Y la dirección coral me llevó a amar, querer y gustar de la voz. Desde chiquita, desde los 8 años, más o menos 8 o 9 años, cantábamos en el coro de la universidad de mi padre. En esa época,
no te digo tantos, bueno, tengo ya 47, 48 años en la profesión, mucho, mucho tiempo, ya está, es mi final de carrera, y estoy orgullosa de ver a lo que hemos llegado desde lo que nosotros comenzamos. Y la música fue lo que me llevó a amar tanto la parte de voz. Los años pasaron, terminé el conservatorio, fui directora de coro, tuve mi coro, qué sé yo, actué en radio, en televisión y demás, y la medicina me faltaba. Me acuerdo que mi padre me hizo, tenés que tener una carrera que no sea la de músico. Entonces, y él era músico. Me suena, me Era decano suena. de la universidad. ¿Te suena eso? Bueno, entonces hice la carrera de fonoaudiología. En ese momento éramos muy amigos de la familia Bernardo de Quirós, así que sabía toda la existencia de la foniatría. Mi padre fue uno de los primeros que puso la materia foniatría en la carrera de dirección coral. Se comenzó a hacer cursos para los coros, te estoy hablando de los años 60 y pico, ¿ok? Y parece lejos, pero es lejos. Parece, ¿Okay? pero es. Claro. Y después entonces estaba también el doctor Segre, conocido de mi padre por la universidad, etcétera, y me tomó bajo sus alas como música. Y me dijo, tenés que hacer la carrera de fonoaudiología y dedicarte a la parte de voz. Hice fonoaudiología y fue con el doctor Segre, era muy joven, entré al principio de los años 70, más o menos, en el Teatro Colón, como fonoaudióloga con el doctor Segre. En ese momento no había muchas fonoaudiólogas especializadas en la voz. El contacto que yo tenía, había trabajado mucho también la voz en sordos, la voz en ciegos, y Segre trabajaba con una fonoaudióloga que se llamaba la Ardizone. Yo creo que a lo mejor dentro de la bibliografía te acordás de ese nombre. Sí, 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 claro, suena. Pero todos esos profesionales, tuve una gran suerte, vinieron, o sea, estaban con una base muy europea. Nosotros la fonoaudiología la tomamos más de la parte europea que de la parte americana. Y tal es así que, bueno, terminé mi carrera de fonoaudiología, comencé mi consultorio, y ahí entré en la Facultad de Medicina, y estaba en esa época el doctor Arauz. Y el doctor Arauz me tomó en cierta manera, me protegió, me enseñó, aprendí de laringe, vi laringes, veíamos cuerdas vocales con el espejito de García. La fonoaudióloga teóricamente no puede ver una laringe, una cuerda vocal. Sin embargo, con el doctor Arauz y con Segre y con todas las tecnologías que usábamos, me acuerdo, teníamos el primer video estroboscopio que lo llevó lo llevó Segre, pero Arauz ponía dinero todas las semanas porque las bombitas se rompían. Claro. Para poder repararlo. Todos esos aparatos en esa época, pensá en los años 70, eran analógicos, no Claro. eran digitales. Entonces pasé, o sea, no sé, mi carrera, abrí mi consultorio en la Galería Güemes, mira vos, y tenía la suerte de tener pacientes de Arauz, Segre, era con 2 médicos y tenía un consultorio hermoso, y me apasionó lo que estaba haciendo, pero mi instrumento fundamental era la música de un lado y la fisiología del otro. Qué combinación esta, ¿no? Combinación básica, Claro, ¿no? Para una por buena eso, fonoaudióloga. sí, es la misma que vos tenés. Me acuerdo cuando vos llegaste acá con el Sister Program a Wayne State,
qué orgullosa que estaba, porque el Sister Program que yo comencé en Wayne State, entré como profesora en el 86, cuando vine a Estados Déjame Unidos. contarle a los que no lo conocen, Cristina, cortito, que el Sister A ver, Program es un ok. programa de una beca para poder ir a hacer una pasantía allí con ustedes a través de la Ujú, universidad, y la verdad que es ujú. una posibilidad, ha sido una posibilidad para que muchos de los que nos interesaba formarnos en la voz podamos ver un sistema que vos ya tenías muy aceitado de trabajo, con los distintos Sí, laringólogos que fueron trabajando con vos a lo largo del tiempo, y la verdad que es una oportunidad maravillosa, y le ha dado a cuántos, ¿no?, posibilidad de pasar por ahí y aprender mucho del área de la voz, y me acuerdo que llegué a tu sí. consultorio y lo primero que vi en el medio del consultorio era tu teclado, tu piano ahí, y cómo lo usabas en todas tus sesiones, ¿no? Porque es como una parte tuya la música. Sí, sí, totalmente. Mira, es irónico porque estando en Facultad de Medicina, siendo profesora en Facultad de Medicina en el departamento de Otorrino, eh, comencé la relación con la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con Juan Carlos Arauz. Me venía a ver todos los años Juan Carlos Arauz, ¿ok? Vino Tercián, vino Fonseca, vinieron los uruguayos, hicimos un intercambio hermoso. Era una época que había mucha libertad. Qué Hoy lindo. en día no funciona más, ¿ok? O sea, necesitas más reglas para entrar, para estar. Pero lo que sí me siento feliz es que se hizo toda una formación gratuita. Ujú. Ustedes vinieron sin pagar, o sea, el gasto de venir a Estados Unidos, de vivir en Estados Unidos, pero toda la educación fue gratis. No, Y es algo y muy enriquecedora sobre todo, ¿no? Porque la verdad que, sí, y la mayoría de los que pasamos por ahí tuvimos la posibilidad de participar en algún trabajo de alguna publicación oficial. Mi primer publicación oficial en sí, una revista internacional fue de la mano de ustedes, y participar de eso para un médico tan, sí, qué sé yo, y poder decir eso con un gran apoyo tuyo, con una gran generosidad tuya y de Adam Rubin, la verdad que no es poco para un médico que no tiene el acceso por ahí a llegar a Journal of Voice. O sea, ha sido, creo que eso, y muchos de los compañeros y compañeras que sé que viajaron también terminaban participando, porque era un poco como la premisa de Cristina, les cuento, oh, sí, porque que cuando pases por era ahí la premisa presentes de algo, Cristina. hagas algo. Había que hacer un case report, un caso o un tema que fuera novedoso, nuevo, o publicación en una revista de otorrino argentina o de Sudamérica o americana. Algunos lo hicieron en americana y otros lo hicieron en local. Fue algo importante porque al ser profesor en la facultad la investigación es fundamental. Sin Ujú, un profesor sin hacer investigación no funciona ujú. en Estados Unidos. Este, comenzó la relación, mismo que he vivido en el mundo, he estado en París, he estado en Francia, gracias, te puedo decir, traté de dar a la Argentina todo lo que a mí me habían dado, desde mis padres, desde la universidad, desde doctor Segre. Él fue el que me contactó, fui la última alumna del doctor Balancián en la Universidad de la Sorbona, Qué bárbaro. que era el centro de investigación de fisiología, es donde comenzó la famosa Fursen, comenzó con los análisis de la laringe, con el ECG, y por eso mi pasión por el ECG De tanto. y los análisis acústicos. En ese momento era todo analógico, o sea, solamente se podía hacer investigación si tenías un laboratorio analógico, y que era imposible que una persona pudiera tener un laboratorio de ese tipo. Dejé París, bueno, me casé con mi esposo, que es un científico, matemático, y llegamos a Estados Unidos y estuve por 3 años trabajando en investigación con Oscar Tosi, en identificación de voces.
Entonces, todos esos estudios que yo hice en laboratorios de acústica en Francia, en París 6, en los hospitales, trabajé con, todo gracias al doctor Segre, con Borel Meissoni, que fue una de las primeras fonoaudiólogas que trabajaba en sordos, y me acuerdo las horas que me hacía trabajar frente a un osciloscopio que nunca había visto en Argentina como fonoaudióloga, ¿ok? Claro, O sea, había visto en los libros libros, que sí. era un osciloscopio, que era cómo podía sacar la frecuencia fundamental de una fórmula, cómo podía reconocer las vocales y las consonantes, encima en francés. Claro, Gracias a eso me ayudó a entrar después al laboratorio de acústica. En la Sorbona, cómo se trabajó con los espectrogramas, con los grandes aparatos de espectrogramas que tenían un tubo y con papel y que te llenaba de carbón. Y tenías que arreglarlo, y tenías que, viste, manejarlo. Aprendí toda esa parte analógica, comenzó a aparecer la computadora. claro. Se hacían los análisis acústicos con tarjetas que se hacía con agujeritos. Y si te equivocabas en los agujeritos, al día siguiente la máquina trabajaba, tenías que volver a hacer esa tarjeta de nuevo. Pero ¿sabés qué? Lo que me ayudó esa parte de estudio analógico fue entender de dónde venía todo. Claro. Llegué a Estados Unidos y comencé a identificación de voces con Tosi, en el cual había unos hard discos, unos discos de 68 nada más, en el cual para hacer un análisis de Fourier tenías que quedarte toda la noche para que trabajara el análisis de Fourier para después aplicar un algoritmo de trabajo de identificación de voz. Todo eso me enseñó mucho cómo trabaja una computadora. Comencé en el 90 con mi esposo, comenzamos a trabajar con un programa del ILS en el cual hicimos un trabajo de investigación sobre jitter, shimmer y harmonic to noise. Un programa que te puede decir, mi primera fonoaudióloga, Arauz lo vi, pero Arauz no está, no te puede corroborar lo que nosotros hacíamos. Pero Juan Carlos Arauz tenía en la Fundación Arauz, Marcelo Ortega creo que era, el técnico, en el cual nosotros le pasábamos los algoritmos y para comenzar a hacer aparatos para hacer trabajar en Argentina. Hicimos un congreso en el 1987, creo que 87, 88, con la colaboración del Museo Social y Wayne State University, que tuvimos más de 300 personas en un primer simposio internacional de voz. Vinieron mis amigos y colegas de Europa, Fresh, Cornu, los canadienses, vinieron americanos, vino Tosi, y ahí presenté por primera vez el uso del laboratorio de voz. Mi sueño era que eso que teníamos en un laboratorio formado, que todos los fonoaudiólogos y laringólogos tuvieran acceso a los análisis de voz. Siempre traté de llevar a Argentina todo lo que pude. Por eso comenzó mi primera publicación en el 91, con mi primer libro, después apareció mi segundo, después apareció Dos ahora libros de cabecera, ¿no? Que se han tornado para todos los que nos empezamos a formar, como en el libro que uno, la voz, ¿no? Que uno dice, bueno, empezá por acá, que vas a empezar desde el primero con la voz normal, después lees la voz patológica, y se ha tornado como un libro de cabecera importante y de referencia. Eso es un orgullo para vos, ¿no? Bueno, la verdad, me siento orgullosa, la verdad no lo hice con esa intención de que todos lo usaran, pero era para difundir, porque mi formación fue argentina, no es que me formó Estados Unidos, no me formó Europa. Sí, aprendí muchas cosas más de ciencia, porque entré en lugares importantes como la Sorbona, y después, pero después armé todo
sobre cero. Claro. Fue En Argentina una construcción. iban Eso, todos los... esa es tu parte argentina, poder armarte de cero y la construcción, esta cosa que tenemos los argentinos que Yo están, creo ¿no? que somos creativos, ¿no es Ujú. cierto? Y entonces tratás de, o sea, si tenés los conocimientos podés triunfar. Y mi carrera la llevé independiente de los idiomas, la voz la pude utilizar en todos los idiomas sin ningún problema, y, y eso me da mucha satisfacción. Tal es así que me acuerdo en el 87, en ese congreso, presenté el laboratorio de voz como un sueño, Ujú. pero después en el año 90, que todavía se estaba usando todo era analógico, comenzó a aparecer la idea del digital. Y ahí se hizo un boom de cambio que se estabilizó más o menos antes del 2000. Y ahí Tal hubo... es así que el uso del laboratorio de voz, yo lo comencé acá en Estados Unidos, eh, utilicé laboratorio móvil en las salas de cirugías para las parálisis de cuerdas vocales. Que hoy por ahí es algo que conocemos como algo como frecuente, que lo vemos y lo conocemos para las tiroplastias, y vos fuiste una de las precursoras de que eso pase, ¿no? Que acá haya una fonoaudióloga dentro de un quirófano asistiendo al cirujano, ¿no? Sí, fue apasionante, disfruté muchísimo porque tú eres médico y el fonoaudiólogo no es médico. Claro, lo que pasa es que en mi caso yo soy profesora en Facultad de Medicina. Tengo obligación de saber mucho de medicina para poder hablar con los médicos. Pero es algo que siempre a todas las fonoaudiólogas traté en mis libros, en mis charlas, que casi todos los años iba a Argentina, de respetar al médico por el trabajo del diagnóstico para uno como fonoaudióloga poder manejar y armar o desarmar una voz, Claro. si es correcta o no. Creo que no todos los fonoaudiólogos, a pesar de que tengamos el certificado y la licencia de fonoaudiólogo, podemos hacer voz. Claro, no, desde luego. Es como, supongo como vos dirás, podemos enseñar canto a todos, No podemos todos van a cantar, ser, no todos van a ser pero cantantes. no todos van a ser cantantes. Seguro, seguro. ¿Y ¿Ok? cuál es? Vos sabés que había alguna, cuando publiqué que que íbamos a charlar un ratito con vos, que ya más adelante armaremos algún encuentro más con algún tema en particular, que nos pedían un montón de cosas que querían que les cuentes vos. Lo que más me importaba a mí es, porque mucho de estos videos lo va a ver muchos estudiantes de fono, muchas fonoaudiólogas más jóvenes. ¿Cuáles crees que son vos hoy, después de tantos años, las patologías más desafiantes para un fonoaudiólogo en el consultorio? Pienso, recuerdo vos con el movimiento paradojal de cuerdas, que me encantaría que cuentes cómo diseñaste cómo se te ocurrió ese ejercicio que vos hacés para resolver la crisis, que la vi en vivo, te vi en vivo hacerlo, con una paciente con una granulomatosis laringea, llena de una paciente costrosa de Adam Rubin, con unas costras laringeas y que había sido entubada varias veces en salas de emergencia, y vino una tarde a la oficina con una crisis realmente respiratoria, y con tu ejercicio vos sacaste a la paciente de esa crisis y le decías a Adam, dame un rato, déjamela un poquito, y eso fue para mí muy, muy llamativo, y creo que esa como otra, y ¿cuáles serían, si me tenés que decir, las patologías que vos creés que son el mayor desafío para la fonoaudióloga? ¿Qué hace vos? Mirá, eh, todo paciente que se queja de un problema vocal, ya sea funcional u orgánico, es una, Un desafío.
un desafío para el fonoaudiólogo, para sacarlo adelante, porque el punto principal, nosotros como fonoaudiólogos, es restaurar esa voz para que ese paciente pueda seguir o cantando, o hablando, o trabajando, porque la voz es una manera de comunicación. Ahora hay ciertas patologías, pero no quiero en este momento dedicarle a los detalles, como vos decís. En otro momento, con gusto, te voy a dar detalles. Esta vez te acepté solamente una charla informal. Pero esa creo que es, ¿no? El del paradoxical vocal motion es, ¿no? El Fue paradoxical vocal motion es, para mí fue uno de los temas que recién comenzó acá en los años 90. Y realmente, como me metí a trabajar al trabajar en investigación, trabajar con los médicos, trabajé mucho con los alergistas, porque teníamos departamento de alergia, entonces conocí mucho cómo manejar los espirómetros, me formé para hacer los estudios respiratorios, más después toda la parte de laringe. Y te soy sincera, de laringe he aprendido tanto, lo he aprendido a través de Juan Carlos Araoz, en Hospital de Clínica, Facultad de Medicina de Buenos Aires. Después lo seguí con Cornu y Bouchaillet. Lo seguí con Fresh, que comenzó con el y entonces he aprendido tanto, he estado al lado siempre del médico. Y qué sé yo, no sé, no es suerte, sino es que entré en Facultad de Medicina y hice ahí mi primer video con Robert Mazo de una fibroscopía, el uso del fibroscopio con una cámara de video común de casa, porque no existían las camaritas chiquitas, no estaba el videoestroboscopio todavía con cámaras buenas. Eso sí era un desafío, ¿no? Porque ahora tenemos imágenes que nos permiten ver un montón y darnos ideas. Había que imaginar mucho. Hay alguien, mira, que me comentó en Argentina, porque nosotros no tenemos tecnología por eso y qué sé yo. Sin embargo, el Hospital de Clínicas, en los años 70, tenía un videoestroboscopio. El Teatro Colón, teníamos el estroboscopio. Teníamos para hacer, también Segre tenía el aparato para hacer los análisis que hizo Jusón en la Sorbona. Debe estar escondido en algún lugar del teatro, sí, como museo. Pero te das cuenta que la Argentina siempre estuvo de punta en muchas cosas. Hubo un momento que la economía no permitió que todo el mundo tuviera, pero Estados Unidos lo comenzó después de los 90. Von Leden lo comenzó al mismo tiempo que Segre en Argentina, porque inmigraron los dos. Von Leden vino para Estados Unidos y Segre fue para Argentina. Los dos venían con la misma formación, pero no se le creía mucho a Von Leden al principio. Claro. Los otorrinos no querían hacer videoestroboscopía. Recién comenzó cuando Satalov comenzó a formar laringólogos y largó sus primeros laringólogos después del 2000. Sí, es algo bastante reciente. ¿Cómo ha evolucionado, no? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado? O sea, yo he visto evolucionar de lo analógico a lo digital, de lo otorrino, que lo formé, me acuerdo, en el equipo del Lakeshore, vos sabés, tenemos 18 médicos hoy en día. Hoy, quien me sustituye, he dejado la clínica, ya muchos años de trabajo, Juliana. Estoy orgullosa de que Juliana Corino esté en mi lugar en el Lakeshore. Pero tenemos médicos otorrinos que los formé yo, con la formación que venía de Europa y con la formación que venía de Argentina. Qué bueno esto que decís, Cristina, porque siempre uno mira hacia afuera, ¿no? Como que cree que hay que mirar hacia afuera,
que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, y la verdad que tenemos un país con una posibilidad de recursos, y nunca abandonaste ese criterio de que sos argentina y de defender mucho Ah, no. con una Ah, bandera no. así De mi orgullosa. corazón, soy orgullosa de ser argentina, en haberme formado en Argentina, y, y he triunfado fuera de Argentina. No me fui de Argentina por razones políticas ni económicas, porque estaba muy bien en Argentina, pero Argentina, en ese momento teníamos una formación, los que nos formaban en esa época nos daban todos los elementos y era cada uno descubrir si lo queríamos tomar o no. Y vos sos un Tal ejemplo, es así. Cristina, perdón, vos sos un ejemplo, no quería dejar de decir, de la importancia que yo la fui aprendiendo y se la transmitimos a los que vienen más jovencitos, si bien somos jóvenes también tenemos que empezar a transmitir hacia atrás, la importancia y sobre todo de la investigación, ¿no? Para la fonoaudióloga, aun cuando se dedica a la clínica, Sí. poder acercarse mínimamente a la formación nos corre de la idea cerrada del consultorio para poder abrirnos, ¿no? A nuestro mundo profesional. Totalmente, mira, hay a veces qué sé yo, muchas fonoaudiólogas he formado, muchas de las que están hoy en día, que son de nombre, han estado conmigo. Siempre les dije, recuerden siempre, den los conocimientos sin ningún string attached, ¿cómo diríamos en Sí, español? sí. Sin tener nada que los ate, que le das un poquitito y no le das todo. O sea, Sí, no hay que darle los guardarse, no conocimientos, ser es receloso algo con que el conocimiento. todos tenemos, no guardarse, no. Y cada uno va a saber utilizarlos. Hay gente que los utiliza bien, hay gente que los utiliza mal. Investigación, te digo, se puede ser muy buen fonoaudiólogo sin hacer investigación. Yo me he dedicado a la academia porque estoy en un lugar académico y para mí era importante publicar, hacer conocer, pero era parte de mis dos caras, la clínica, pero la clínica era la que más me apasiona, es la de estar con el paciente. La investigación me apasiona también, pero es distinto, no todos tienen que ser investigadores. Pero te sirve ¿Okay? entender, ¿no? Pero también conocer algo te Pero sirve para entender lo que lees. lo que sí como consejo a todo fonoaudiólogo, a todo laringólogo, lean artículos, sepan 2 o 3 lenguas y sepan leer y entender las casuísticas, cómo están presentados los casos, porque puede suceder que tengan bajo su control posibles alumnos de doctorado. Un doctorado se hace aquel que quiere hacer investigación, no sos doctor o un PhD, y hay pocos médicos que son PhD también, porque no todos les interesa, son médicos pero no les interesa hacer investigación. Y hay que Entonces, de dedicarle lo mucho que sí tiempo. hay que leer, analizar y filtrar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué es lo que es bla bla en la profesión y qué resultado. Eso es como abre las aguas, Cada ¿no? maestro con su librito, ¿no es cierto? Pero qué sé yo, no sé, es Bueno. una forma muy especial mía de pensar, no No, todos y pensamos. aparte es maravilloso sentarse, cuando uno se sentaba al lado de la computadora con Cristina, te mostraba, ¿no? La imagen cómo la integración, digo, de esta especialidad es muy importante y para eso también te puede servir tu experiencia en la investigación o por lo menos poder leer con criterio y saber. Entonces, Cristina te mostraba, este es el espectrograma de este paciente, con la imagen de este paciente, y mira, y acá era la estroboscopía, y esto es en la sesión 3, y esto es en la sesión Se 1. cortó. ¿Se te cortó? ¿Me escuchás ahí? Ahora salió, sí, sí, ahí está. Cómo ibas mostrando la integración de todo, de las imágenes con los espectrogramas, con la voz grabada que tenías de ese paciente. Me parece que eso es un ejercicio que el que se quiere dedicar a vos tiene que entrenar, ¿no? Mucho. Mira, creo que el mejor consejo para el que se dedica a vos
No todos los fonoaudiólogos pueden trabajar voz, eso lo pongo como un sello, y al verlos trabajar te puedo decir, esta persona puede servir o no puede servir por mi experiencia, pero también puedo mirar la experiencia bajo otros ojos, son 47, 48 años, pero te lo puedo mirar muy clásicos también, porque tengo la formación clásica, a lo mejor es más dura la formación clásica. Claro. Hoy en día en los programas tenés un clic con clic, y te sale todos los análisis, dice, ahí hice un análisis acústico. Pero si yo le pregunto, ¿y cómo sacaste esa frecuencia fundamental? Ah, bueno, mira, toqué esta tecla de acá y me saca el F0. Le digo, ¿pero te fijaste los parámetros? O sea, ¿qué parámetros le diste para que te saque esa frecuencia fundamental? Mira, si yo te saco, te corto acá y te corto acá, toca el clic y vas a ver que te da diferente. ¡Ay, pero me da totalmente diferente! O estás analizando subarmónicos, entonces tenés que saber, tenés que escuchar. El oído es el mejor de todos, pero tenés que entrenarlo. Y al laboratorio acústico se le empezó a dar valor, costó, ¿no? Que se le diera valor en el mundo médico al laboratorio. ¿Hoy todavía no se le da el valor que tiene? Mira, te aseguro que, mira, eran los años 90 que yo comencé, tenía con el laboratorio de voz, con un programa que nosotros habíamos hecho nosotros mismos. Después comenzó el CSL, que largó el programa que es aplicado para la clínica. Y después salió el PRAT. Tal es así que a todos los que, si conoces acústica, entendés un poco las fórmulas, entendés qué es lo que estás buscando, es el mejor laboratorio gratis que podés analizar. Se usa en investigación. No necesitas gastarte cientos de dólares en comprar un... No necesitas gastarte $30.000 para tener un laboratorio de voz. Necesitas un buen micrófono, un buen preamplificador y un digitalizador, y ahí comenzás a tener tu laboratorio. Tal es así, ahí vino una fonoaudióloga que a través de los años, no, porque me tengo que hacer tal curso con fulano, me tengo que hacer este curso para ser mejor. Le digo, no, pará, volvé a tu ciudad natal y abrí tu consultorio. Pero doctora, dice, todavía me falta experiencia. Le digo, ¿qué edad tenés? Y ya tengo 30. Le digo, ¿y cuántos años más vas a esperar para saber todo lo que tenés que saber? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Importante, sí, hay que empezar a hacer, ¿no? También. ¿Ok? Cristina, contame, no te quiero robar. Vos sos un cantante profesional. Sí. Tenés una voz hermosa. Gracias. ¿Ok? Pero encima sos laringólogo, en el cual entendés la parte del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Intentamos hacerlos unirse después. Con las dos unidas. Entonces, viste, la fonoaudiología, la laringología, la otorrinolaringología, tienen que estar unidas. Lamentablemente ahora no nos podemos dar ni un abrazo ni tomarnos las manos siquiera, ¿ok? Pero ese trabajo multidisciplinario es fundamental en el trabajo que se hace todos los días. Cristina, te quiero despedir, agradecerte, pero quiero que me cuentes antes que está ya publicado tu último libro, que se puede adquirir digital, ¿no? Contanos cómo se llama y qué trataste de compendiar ahí. Mira, es la voz normal y patológica, diagnósticos y tratamientos. Lo que he tratado de poner en este libro fue como una sinopsis de todo mi trabajo profesional comparado al libro 1, al libro 2, y este es el libro 3. Traté de invitar laringólogos renombrados en el mundo que han escrito en el libro, porque considero que un fonoaudiólogo debe conocer toda la parte médica para entender la patología vocal. Habla de distintos contenidos, conocimientos básicos de la producción de la voz, evaluación clínica, instrumental y fonoaudiológica,
patologías benignas y malignas de la laringe, técnicas vocales y bases de rehabilitación de la voz. Les recomiendo a todos que lo lean, sobre todo a los que están introduciéndose y a los que ya saben, porque van a actualizarse con un montón de cosas, porque Cristina tiene eso, logra a lo largo del tiempo seguir estando actualizada, seguir dando consejos, seguir siendo información que sirve hoy y es información que vas a leer y que te va a servir para tu práctica todos los días en el consultorio, porque eso es lo bueno que no has perdido. Te has dedicado mucho a la investigación, pero nunca perdiste el contacto con el paciente todos los días, tratando de sacarlo de una crisis o de resolverlo un paciente que se puede ir del consultorio en pocas sesiones con algo de su voz, y eso es muy maravilloso. Es hermoso, realmente, viste, qué sé yo, en otro momento, te prometo, elegís un tema, lo charlamos sobre eso. Obvio, Pero sí. vos dijiste Paradoxical Vocal Motion Problems. Realmente es uno de los temas fascinantes. Contémosle a la gente que no es coso cortito, que básicamente lo que le pasa a ese paciente, que normalmente en el momento que uno inspira, las cuerdas vocales deben abrirse para que pase el aire, y esto al paciente le pasa al revés, ¿no? Se le cierran las cuerdas vocales cuando debería dejarlas abiertas, por varios mecanismos. Una anécdota, estábamos un día con Dr. Rubén en la sala de operación, y estaba con mi laboratorio de voz en una parálisis de cuerdas vocal, que hacíamos una medialización con Symetra, etc. La paciente entró en un movimiento paradójico que no se podía, se iba a cortar, estaba listo, Adam estaba listo para cortar la cirugía. Y entonces le dije, dame 2 segundos, salí de ahí del costado, y yo tenía la cara con la paciente, y le pude cortar el movimiento paradójico y pudo terminar la cirugía. No, no me lo olvido más. No te quiero hacer contarlo porque no querés, pero sé que sí, está publicado tu trabajo. Después vamos a dejar en la página un link de un trabajo que hiciste, creo que con Marcos Guzmán, ¿no? Al respecto. Marcos Guzmán fue uno de mis residentes, y bueno, ya a partir de los últimos años ya no quería estar primera autora. Ahora era mi trabajo, pero siempre le di a todos mis residentes el primer lugar para las publicaciones. Y fue lindo, realmente es uno de los temas, de los tantos que me han fascinado dentro de la laringología para trabajar. Bueno, podemos hablar algún día de eso. Ahí tenemos un lindo tema para que nos cuentes tu experiencia en la terapéutica del movimiento paradojal de cuerdas, que no todo el mundo lo maneja, no todo el mundo tiene la templanza de trabajar con estos pacientes porque tienen un gran componente emocional, ¿no? Que lo sostiene, y que creo que es importante que lo entendamos para no solamente hacerle un papelito y mandarlo al psicólogo, al paciente, sino para acompañarlo en la rehabilitación desde ahí. Y que se hagan rápidos, todos los tratamientos fonoaudiológicos no pueden pasar más de 1 mes. Si quiero formar una voz de un cantante o un actor, ahí sí necesitan apoyo constante. Pero una rehabilitación de patología vocal tiene que ser corta, y el trabajo del médico con el fonoaudiólogo juntos, logramos que en 1 mes o en 2 meses ese paciente siga actuando y siga en el escenario. Si eso no es un desafío, ¿dónde está el desafío, no? Totalmente. Cristina. O sea, ha sido un placer, me siento orgullosa del lugar que estás ocupando hoy en día en la Argentina como laringólogo, como cantante, que es fascinante escucharte, que lo escucho a través de los videos. Gracias. Para mí es un honor haberte conocido en tu trabajo, haber conocido a tu familia, a tu marido, a vos, a tu hija, y bueno, que también es una gran profesional. Y la verdad que creo que sos la persona que tiene que ser homenajeada hoy en Argentina. Agradezco muchísimo, y y saludo a todas mis colegas, y a todas las futuras colegas. Por suerte tenemos un montón y muy buenas, y que para nosotros los otorrinos
es como un pilar importantísimo e indispensable. Nuestro trabajo como laringólogo sin una buena fonoaudióloga que sepa ser voz, como decís vos, por eso yo a esta página en la que voy a publicar esto y al canal de YouTube le puse Saber de Voz, porque realmente hay que saber, hay que conocer, hay que interpretar y hay que poder unir un montón de cosas para ayudar al paciente a recuperar uno de los instrumentos. Mira, el otro día me dijo una cantante que en nuestro cuerpo habita el único instrumento que no creó el hombre. Y lo repito en cada charla, porque si uno es consciente de que porta en su cuerpo un instrumento maravilloso, que no lo creó el hombre, y que tiene la posibilidad de modificarlo y mejorarlo, es un compromiso para uno honrarlo y cuidarlo mucho. Y vos has ayudado a muchas, muchas personas, Cristina. Así que en nombre mío estoy seguro, no sabes todas las cosas lindas que ponían la gente cuando publiqué que ibas a estar. Todas tus colegas te admiran mucho y eso es para que te sientas orgullosa. Yo también las quiero mucho a la Argentina, estoy orgullosa de ser argentina y de haberme formado en Argentina. Y creo que la formación, los conocimientos y el compartir es algo fundamental en este trabajo multidisciplinario. Ya viste que soy un mentiroso, que te dije que eran 5 minutos y llevamos como 40. Así que no te robo más tiempo. Igual sabía que te ibas a alargar a hablar y que no iban a hacer nada 5 minutos. Estás muy linda, se te ve muy bien, cuídate mucho, cuídense. Gracias, te agradezco mucho y un feliz día y felicitaciones por todo tu trabajo que estás haciendo. Gracias. Saludos grande, Cristina. Hasta la próxima. Te agradezco muchísimo. Chao. A vos.